¿Hay algo diferente en esta mañana? ¿Notás algo diferente? ¿Hay algo que no te hayas visto en otras reuniones? ¿Qué puede ser? ¿Corte de pelo? ¿Mi corbata? Tenemos una pileta atrás mío, por si no lo habías visto. Y es que hoy tenemos bautismo. Y es para nosotros un gozo poder ser parte de esto que estos hermanos van a hacer. Son 3 hermanos en la fe, entre ellos. Y para nosotros va a ser un gozo ver que ellos toman este paso. Pero, ¿qué es el bautismo? ¿Te pusiste a pensar algún momento o cuando venías en esta mañana, después de haber recibido el mensaje? ¿Todos recibieron el mensaje? ¿Sí? Bien. ¿Qué es el bautismo? Además, ¿por qué hay tantas maneras diferentes de bautizar? Algunos dicen que solo debe ser en un lago, en un río, en algo natural. Otros dicen que con tirarte así un poquito de agua alcanza. Otros creen que cuando sos bebé te tiran un poquito de agua por la cabeza y eso también alcanza. ¿Por qué tantas maneras diferentes? ¿Quién tiene la razón en cuanto a la manera correcta en la que una persona se debe bautizar? Estas son preguntas que surgen cuando venimos a una reunión como esta, que seguramente están pasando por tu mente en este momento y que con la ayuda de Dios queremos contestar. Tal vez dirás, mire pastor, a mí no me interesa discutir, yo solo vine a sacar fotos de mi familiar que se bautiza. Y está muy bien, yo tampoco quiero discutir con vos. Simplemente quiero que veamos juntos qué dice Dios en su palabra en cuanto al bautismo. O dirás, bueno, esto es muy aburrido. Siempre que hay bautismo es lo mismo, van, se ponen, los mojan, salen todos mojados. Esto ya me aburre. Pero si pensás así del bautismo, obviamente no sabes mucho acerca del bautismo. Pero esta mañana vamos a remediar esta falta de información. En las Escrituras, y vamos a ver varios pasajes, encontramos luz acerca de lo que es el bautismo bíblico. Y vamos a someter nuestra manera de pensar, vamos a someter nuestros prejuicios, vamos a someter lo que nos hayan enseñado, lo que hemos aprendido, lo que nos parece, vamos a someterlo a lo que dice la palabra de Dios. Ella es la autoridad. Mi opinión vale lo mismo que cualquier opinión, pero la palabra de Dios, que es eterna, ella es la autoridad. Para esto vamos a orar al Señor, y que no sea solamente su palabra, sino también su Espíritu Santo, el que nos dirija por toda verdad. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana. Tú has hecho salir tu sol sobre nosotros, y podemos disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, te rogamos de que esto no lo perdamos de vista. Tú eres el eterno, tú eres el que habita en la eternidad, pero también, Señor, habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Señor, que nuestro corazón se pueda someter a lo que dice tu palabra, a la verdad bíblica. Y Señor, que podamos ver en esta mañana que cada uno de nosotros deberíamos entender el bautismo de la manera bíblica, y que nos ayude, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que esto sea una realidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay 3 verdades que vamos a ver hoy, que encontramos en las Escrituras acerca del bautismo. La primera está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. La primera verdad que me hace entender el bautismo de manera bíblica es que el bautismo es un acto de obediencia. Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. Mateo 28, verso 19 en adelante. Verso 18, para tener todas las palabras de Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que luego de presumir que sus discípulos iban a ir, dice el verso 19, por tanto, id. Y ese id es casi una presunción, porque la idea es entre tanto que va yendo. Tiene la fuerza de un mandato, pero no es tanto un mandato, sino como una presunción. Entre tanto que va yendo, por tanto, id, a medida que van viviendo, a medida que van caminando, mientras van a hacer lo que sea que estén haciendo cada día, id y haced discípulos. Este hacer discípulos no es el discipulado, sino la evangelización. Cuando en estos tiempos bíblicos se escuchaba de hacer discípulo a alguien, estaban hablando del evangelismo, estaban hablando de ganar adeptos para una causa. Ir y hacer discípulos, el evangelismo. Segundo paso, bautizándolos, a los que han hecho sus discípulos, a los que han evangelizado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautizándolos para nosotros representa la comunión. Durante muchísimos años en la iglesia, incluso en nuestra iglesia, hasta hace un año atrás, el bautismo era una de las puertas de entrada para la membresía de la iglesia. Uno se bautizaba y automáticamente en el momento que salía del agua era miembro oficial de la iglesia que lo bautizaba. Nosotros hemos cambiado eso hace un año atrás. No porque queremos hacer las cosas complicadas, sino todo lo contrario. Porque hay tantas iglesias diferentes y hay tantas maneras de comprender las Escrituras y hay tantas maneras de entender las Escrituras y de aceptar las Escrituras. Pero vemos de que hay una sola manera, un solo requisito para ser bautizado. El único requisito para ser bautizado es ser salvo. Uno es salvo, uno se puede bautizar. Pero había sucedido, no solo en esta iglesia, sino en muchas iglesias, de que personas que habían creído en el Señor Jesucristo no se podían bautizar en esa iglesia porque no estaban de acuerdo con alguna pequeña cosa de la iglesia. Entonces hemos cambiado esto nosotros y tenemos un curso de bautismo que se sorprendían algunos por lo breve que era, pero lo único que queríamos ver es si la persona era creyente y si quería dar el paso de obediencia. Porque es lo que Dios demanda para el bautismo. Ahora, si uno quiere ser miembro, tenemos una charla para nuevos miembros. La damos aproximadamente 2 veces por año. Y ahí sí les damos a conocer todo lo que creemos como iglesia, cuáles son nuestros valores, qué es lo que esperamos de ellos una vez que se hagan miembros de nuestra iglesia. Pueden ver cómo esto simplifica las cosas. Como alguien que por ahí no podría ser miembro de nuestra iglesia, pero quiere ser bautizado en obediencia al Señor, no le impedimos que obedezca, sino que le facilitamos su obediencia. Y por último, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí sí está hablando del discipulado, de la instrucción bíblica. Entonces vemos primero el evangelismo, ir y hacer discípulos. Segundo, la comunión, bautizándolos. Y tercero, el discipulado, enseñándoles. Ese es el orden bíblico. Primero viene a ser discípulos, que es el evangelismo, y luego viene el bautizarme. El bautismo no es parte de mi salvación. Si un hombre no es bautizado, dice cierta iglesia, entonces la gracia de Dios no se aplica a su vida. Y eso no es bíblico. En la palabra de Dios vemos que primero es el evangelismo, primero es creer, primero es confiar y luego sí, como un acto de obediencia, viene el bautismo. Esta es una frase que dice, se puede ser un cristiano sin ser bautizado. ¿Puede ser así? Sí. El ladrón en la cruz, al costado del Señor, se le prometió el paraíso en ese mismo día y no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Se puede ser cristiano sin ser bautizado, pero siempre serás un cristiano desobediente. El bautismo es un acto de obediencia. En Hechos capítulo 16, estamos cerca en el Nuevo Testamento. Vayan ahí, por favor. Hechos capítulo 16, vemos del verso 16 al verso 34
la conversión del carcelero de Filipos. Conocen la historia. Pablo está por comenzar su segundo viaje misionero. Se pelea con uno de sus ayudantes y él comienza con Timoteo su segundo viaje misionero. Al comenzar tiene una visión de un varón de Macedonia que le ruega que pase a ellos. Pablo obedece esa visión y llegando a Filipos comienza a enseñar, comienza a predicar, comienza a demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, el único Salvador. Y una endemoniada que tiene un espíritu de adivinación comienza a molestarle. Él echa fuera ese demonio. Los dueños de la endemoniada se enojan porque las ganancias que tenían por esa adivina se le fueron de las manos. Y Pablo es metido en la cárcel. Y en la cárcel sucede que algo sobrenatural pasa, se abren las puertas de la cárcel. Y el carcelero, viendo lo que había sucedido, se acerca y pide una espada. El carcelero se le habían escapado sus presos. ¿Saben cuál era la condena romana cuando tus presos se iban? La muerte, porque vos estabas a cargo. El carcelero inmediatamente pide una espada para sacarse la vida. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño desde la oscuridad. Estamos todos acá. El carcelero no lo puede creer, tiene que verlo con sus propios ojos, entonces pide luz y alumbra y estaban todos y cada uno de los presos. Los peores. Entre borrachos y homicidas, entre ladrones, se encontraba este Pablo, convencido que el poder del Espíritu Santo había hecho esto, convencido de que él necesitaba de esa salvación que este hombre había estado enseñando en la ciudad durante tanto tiempo. Le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el verso 30 de Hechos 16, le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Si bien ellos fueron bautizados después, en el verso 33, esto sucedió después de que ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Pablo no le dice, cree en el Señor Jesucristo bautizándote. Solo le dice, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, aférrate al Señor Jesucristo. Esa es la única condición para ser salvo. El teólogo Strong, que fue uno de los grandes teólogos bautistas del siglo XIX y principio del siglo XX, dijo, el bautismo no le hace a uno cristiano, al igual que colocarse una corona en la cabeza no le hace a uno rey. Equivocadamente hay varias iglesias que enseñan de que un niño debe ser bautizado para lavar su pecado original. Pero en la palabra de Dios leemos que es la sangre de Cristo y no el agua quien nos limpia de pecado. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el agua el que nos limpia, es la sangre de Jesucristo. Además, si el bebé no puede arrepentirse, si el bebé no puede creer en Cristo, entonces tampoco puede decidir bautizarse, porque el bautismo es un acto de obediencia. Ahora, ¿qué pasa con los bebés que no tienen la oportunidad de creer? ¿Qué pasa con los bebés que fallecen de manera prematura? Algunas iglesias dicen que se irán al infierno. Pero la palabra de Dios vemos evidencia de lo contrario. Porque nuestra esperanza está puesta en la gracia de Dios y no en el agua de una iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo David cuando su hijo murió al poco tiempo de nacer? El hijo fruto del pecado con Betsabé. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12. Vayan ahí por favor conmigo.
Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 23. Segunda de Samuel 12, 23. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 23. David estaba angustiado pidiendo al Señor de que lo salve, que el niño no muera. Una vez que muere, sus sirvientes no quieren ir a decirle que el niño ha muerto, porque dicen, si el niño aún vivía, estaba en esa condición, amargado, con cenizas en su cabeza, vestido de silicio, que es como una ropa que uno se siente miserable, muestra su miseria delante del Señor, incómoda. Si así estaba cuando el niño vivía, imagínense cómo se va a poner una vez que le digamos que el niño murió. David los vio hablando entre ellos y se dio cuenta. ¿El niño ha muerto? Le dijeron que sí. Y él enseguida pidió que le cambien sus ropas, se perfumó. Dice el verso 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, es decir, se perfumó. Cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Y fíjense lo que dice, este es David, el ungido de Jehová. Si hay alguien en todo el Antiguo Testamento que podría estar seguro de su salvación, es este hombre. El hombre conforme al corazón de Dios. Nadie dudaría de que el rey de Israel iba a estar delante de la presencia de Dios. Dios lo había elegido. Y él dijo acerca de este niño, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él estaba diciendo, yo cuando muera voy a volver a encontrarlo. El ungido de Jehová no tenía otro destino en la eternidad que estar con Jehová. Esta es la única referencia bíblica, aunque te sorprenda, que tenemos acerca del destino de un bebé que ha muerto. Cualquier otra cosa que te digan no procede de las Escrituras, sino del invento, la imaginación o la curiosidad de hombres. Y nosotros confiamos en la gracia de Dios, no en el agua de una iglesia. Si te tocó vivir esto tan doloroso, que sepas que es la gracia de Dios y no el bautismo en quien tu confianza debe descansar. Jamás, en toda la historia de las Escrituras, jamás se registra el bautismo de un bebé. Entonces, cuando me bautizo, le doy a Dios mi obediencia. La segunda verdad que me hace entender el bautismo bíblico es que es un acto de identificación. Romanos capítulo 6. Vayan ahí, por favor. Romanos capítulo 6. Hoy es diferente de otros días donde nos quedamos en un solo texto, pero también es enriquecedor. Romanos, capítulo 6. Verso 1 en adelante. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vemos en este pasaje que el bautismo es un símbolo externo de una realidad interna. Nuestra inmersión en agua es un retrato de nuestra inmersión en Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 27, leemos: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estáis cubiertos. Esto describe tu bautismo espiritual, que sucede en el momento de la salvación. El bautismo en agua, que es lo que vamos a hacer en esta mañana, viene después. Y es un símbolo de ese bautismo espiritual, de ese momento en el que pusiste tu fe y tu confianza en el único Señor y en el único Salvador, que es Jesucristo. Ese bautismo espiritual lo leemos acá en Romanos capítulo 6. Acá está, Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es un bautismo espiritual, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ven el simbolismo? Cuando uno se bautiza, se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo es eso? En el momento que uno baja a las aguas del bautismo, uno representa su muerte. En el momento que uno está cubierto por las aguas del bautismo, representa su sepultura, simboliza su sepultura. Y al momento de subir de las aguas del bautismo, como dice Pablo, para andar en vida nueva, representa y simboliza su resurrección. Es una representación externa de una realidad interna en el corazón. La palabra bautizar fue usada en el primer siglo para describir el proceso de teñir una tela. Una tela era bautizada, era teñida, se usaba esa palabra. Cuando una tela blanca era sumergida en una tintura, la tela entra en la tintura y la tintura entra en la tela. Las dos pasan a ser una. Y de igual manera, cada persona que aceptó a Jesús como su Salvador y ha sido sumergido en Jesucristo, en el momento de la salvación, Él entró a nosotros. Y nosotros le pertenecemos por completo a Él. Ahora, esto no sucede, esto no simboliza cuando uno rocía agua en la cabeza de alguien, ese bautismo por aspersión. Esto de que estamos sumergidos en Cristo no sucede, por ejemplo, al derramar agua, que es el bautismo por afusión. Esto sucede, esto se simboliza en el bautismo bíblico, en la inmersión. Tanto en el bautismo del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 3 y Marcos capítulo 1, como en el bautismo del etíope en Hechos capítulo 8, leemos que los dos casos, ambos, en el caso de Jesucristo solo Él, en el caso del etíope, ambos subieron del agua. El agua había cubierto por completo. Es lo que significa la palabra bautismo, sumergir. En griego es baptismo y significa sumergir, solo que no se ha traducido, se transliteró. Como vimos en Romanos capítulo 6, participamos en su muerte, sepultura y resurrección y estamos espiritualmente muertos al pecado. Dice en el verso 4, para andar en vida nueva. Y esta verdad, esta muerte, sepultura y resurrección, se puede ilustrar por el bautismo en agua.
Ser completamente sumergido en el agua simboliza la muerte, sepultura de Cristo y nuestra muerte al pecado. Y al subir del agua representa la resurrección de Jesucristo y nuestra vida nueva. Tal como Jesús murió y fue sepultado y resucitó, cada creyente murió al pecado a fin de vivir para Dios. El bautismo es un acto de identificación. Entonces, cuando me bautizo, le doy a Dios mi identidad. La tercera verdad que me hace entender el bautismo bíblico es que el bautismo es un acto de testimonio. Es un acto de testimonio. En Mateo capítulo 3, versos 5 al 7. Mateo capítulo 3, versos 5 al 7. Leemos que dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este es Juan bautizando. En Hechos capítulo 2, verso 38 y el verso 41 leemos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Ven el orden? Primero debían arrepentirse de sus pecados. Primero debían confiar en el Señor Jesucristo. Pedro les había estado predicando bastante en cuanto a esto. Y les demanda, ¿quieren ser salvos? Arrepiéntanse. Confíen en el Señor Jesucristo. Y luego obedezcan al Señor Jesucristo. Bautícense. El verso 41, los que recibieron su palabra, los que creyeron lo que Pedro les estaba predicando, fueron bautizados. Primero deben creer, luego se deben bautizar. Una buena ilustración de la importancia del bautismo como un testimonio es un anillo de casado. ¿Cuántos están casados de ustedes? Muy bien. Algunos me muestran su anillo. Sí, a mí yo lo tuve que cortar, pero ya vamos a reponerlo. Es una buena ilustración para este caso. La gente usa anillos cuando se casa. ¿Por qué lo hacen? Los demás se dan cuenta de que la persona está casada. Incluso cuando uno se lo saca queda la marca de la aureola blanca. Ah, es verdad. Sí, pero eso era porque buscaban cosas raras en esa época. Pero sí, era para demostrar de que están casados. ¿Los anillos hacen que dos personas estén casadas? No. ¿Es posible estar casado sin usar un anillo? Sí. ¿Es posible llevar puesto un anillo sin estar casado? Sí. Un anillo de matrimonio es un símbolo del matrimonio. Y el bautismo es un símbolo de la salvación. De la misma manera que un anillo no te hace ser casado, el bautismo no te hace ser un creyente. Las personas usan anillo de matrimonio para demostrar a los demás que ya están casados. Igualmente los creyentes son bautizados para demostrar a los demás que ya son salvos. De la misma manera que alguien podría usar un anillo de matrimonio sin estar casado, muchas personas han sido bautizadas sin realmente ser salvas. Por otro lado, tal como se puede casar sin llevar puesto un anillo de matrimonio, soy evidencia de eso, uno puede ser salvo sin ser bautizado. Aunque lo ideal, si querés tener una buena relación, es que uses tu anillo y que te bautices. Es un símbolo, es una muestra de nuestra fidelidad. Hay iglesias que enseñan que no se puede nacer de nuevo sin ser bautizado, lo que se llama la regeneración. Hasta llegaron a llamar el bautismo un boleto al cielo,
como si el bautismo fuese un modo de ganar la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia es el favor no merecido. No puedo hacer nada para ganarlo, porque de otra manera ya no es gracia. Así que en ese sentido, no hay una manera de ganar gracia. No podés ganar el favor de Dios. El bautismo no es para eso. El bautismo es un testimonio. En Romanos capítulo 11, verso 6, leemos: y si por gracia, Pablo argumentando sobre el merecer o no merecer, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Como leemos en las Escrituras, es un testimonio, y fruto de ese testimonio muchos han llegado a conocer a Cristo como Salvador. ¿Por qué han venido? ¿Simplemente por curiosidad? ¿Por qué han venido solamente para sacar fotos? Y han visto esta realidad. Han contemplado de manera visible una realidad espiritual. Eso ha impactado sus vidas y le ha causado interés, y han llegado a conocer a Jesucristo. Es un acto de testimonio. Así que cuando me bautizo, le doy a Dios mi testimonio. Hemos visto que cada uno de nosotros debería entender el bautismo de manera bíblica, en base a 3 verdades que encontramos en las Escrituras. Número 1, es un acto de obediencia. Número 2, es un acto de identificación. Y número 3, es un acto de testimonio. Necesito entender que solamente puede ser bautizado quien ha confiado única y totalmente en Jesucristo como el Señor. Es su única esperanza. Se ha rendido a Jesucristo como el único dueño de nuestras vidas. Si querés hacerlo y no te animás a hacerlo, te animo que hables conmigo. Sería un gozo para mí, sería un gozo para esta iglesia poder ayudarte a obedecer al Señor al pasar por las aguas del bautismo. Hoy lo vamos a hacer con Santiago, con Micaela y con Juan. Pero quién sabe si vos podés ser el próximo o la próxima. Pero ¿cómo voy a ser bautizado si primero tengo que creer según lo que dijiste? Sería un gozo mayor todavía, tanto para mí como para cualquiera de los líderes, cualquier hermano de esta iglesia puede guiarte a los pies de Jesucristo. Que hables con ellos, que les digas: me encantaría obedecer en el bautismo, pero yo todavía no creo en el Señor Jesucristo. Que hagas como ese carcelero en Filipo y preguntes: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el bautismo no te salva, pero creer en Jesucristo te salva de un destino eterno en el infierno. ¿Y qué mejor